Esta nueva serie va a tratar de literatura y medicina como su nombre lo indica. Aquí vamos a hablar sobre libros relacionados con la medicina, pero libros que tienen que ver con la literatura. Son escritores que han escrito sobre medicina y médicos que han escrito de manera literaria. El médico ruso Anton Chekhov dijo que era escritor, además de médico. La medicina es mi esposa y la literatura es mi amante. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Tiene que ver en que la literatura nos hace ver y amar mejor nuestra profesión. Porque aquí se describen personajes, héroes, que a veces nos dan ganas de imitarlos al momento de ejercer nuestra profesión. Aquí vamos a conversar amenamente y en el transcurso de los otros programas yo les voy a dar recomendaciones sobre algunos libros que necesariamente deben leer los médicos y el método que yo he usado y que se los voy a recomendar a ustedes. Hoy en día las bibliotecas son digitales, aunque yo siempre recomiendo tener una biblioteca materialmente visible, palpable, el mueble, porque esto nos da inspiración. Yo siempre he dicho que en una casa donde hay libros, la gente, los hijos, quieren seguir estudiando, quieren leer, quieren aprender. Y en una casa donde no los hay, seguramente este incentivo no existe. Los escritores que se han dedicado a los temas médicos son muchos. Molière, por ejemplo, el francés, escribió El médico a palos, una manera de criticar la medicina de su tiempo. Kafka escribió Un médico rural, que parece un sueño, pero es una manera de cómo nosotros ejercemos la medicina en los pueblos y cómo la gente nos trata. Pero de este libro vamos a conversar después. Porque en cada uno de los programas, en cada una de las series que vamos a hacer, vamos a conversar sobre un libro y las recomendaciones que yo les voy a dar, ¿verdad? Nosotros tenemos un médico escritor que se llama Manuel Díaz Rodríguez, que fue político, escritor, escribió cosas bellísimas, sensaciones de viajes, por ejemplo, donde él describe todos los viajes que hizo en Europa, pero hay una obra que se llama Confidencias de Psiquis, donde hace un análisis psicológico de la conducta humana. Chekhov, por ejemplo, el escritor ruso, que se considera el padre del cuento corto, escribió muchas obras relacionadas con la medicina. Aquí tenemos una, por ejemplo, la sala número 6, que es interesantísima. En Don Quijote de la Mancha, que es un libro que necesariamente tienen que leerlo los médicos, hay muchas referencias a la medicina. En Sherlock Holmes de Conan Doyle era médico y como médico escribió su primer libro, que es Estudio en Escarlata, y en este libro él prácticamente, como él era médico, hace la descripción de manera policial de cómo debe actuar un médico ante un paciente. El método es el mismo. Es más, para su método policial, él copió el método médico de su profesor. Lo vamos a conversar también. Mijail Bulgakov, que es un médico también, escritor ruso, él escribió las notas de un médico recién graduado. Me parece interesante porque la forma como describe esta obra, pues son varios relatos, varios cuentos, es prácticamente como nos comportamos nosotros al inicio de nuestra profesión. Entonces, más tarde, yo les voy a estar comentando de otros libros, como ya les dije, y vamos a recordar las palabras de un escritor americano, estadounidense, George Martin. Un lector vive 1000 vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una vida. La literatura nos hace soñar, la literatura nos hace proyectarnos, la literatura nos sirve para tener ejemplos de cómo se comportaron, por ejemplo, los otros personajes relacionados con la medicina en un momento preciso, y eso nosotros lo vamos a comentar en un futuro.